Comentario personal respecto al tema y a la lectura, y para mí ha sido una lectura muy fructífera, muy de descubrimiento y de muchas emociones. Me he sentido en muchas cosas muy identificadas, en muchas muy escandalizadas, y voy a contar una de ellas que desde el día que leí la información me machaca permanentemente en la cabeza. En la cronología que os mandamos aparece que en 1776 Guinea pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata. Primera noticia en mi vida, cuando durante toda mi escolaridad me estuvieron machacando cómo se desprendió el virreinato del Río de la Plata del territorio del Alto Perú y qué territorios los formaban: Uruguay, parte de Brasil, Paraguay, y todos los problemas administrativos que tenían porque el rey de España funcionaba como funcionaba. Y jamás en la vida, y yo os aseguro que era una empollona, dijeron, nunca jamás se nombró el territorio de Guinea Ecuatorial como parte del virreinato del Río de la Plata. Y tendría que haber sido precisamente hasta un ejemplo. ¿Cómo ibas a gestionar en el siglo XVIII una cosa así? Para mí fue, bueno, una medida de mi ignorancia, una sorpresa, y como os digo, la cabeza, todos los días me acuerdo de eso y empiezo a pensar las implicaciones de la formación de los niños y del estudio de la historia a partir de esto, que no, creo que no me quedo corta si digo que atrás hay bastante racismo. Pero bueno, para hablar del tema y la novela tenemos aquí a dos personas amigos, a Eloísa, y como hacen los jóvenes voy a leer del móvil el currículum de Eloísa. Eloísa, fijaros, es ingeniera de sistemas por la Universidad Politécnica de Valencia, pero tiene un máster en Relaciones Internacionales y Comunicación de la Complutense y un posgrado de Estudios Africanos de la Autónoma. También de la Universidad de Barcelona, temas de gestión y cooperación cultural, con lo cual os podéis imaginar que trabaja en cooperación internacional para el desarrollo, ha trabajado en el Centro Cultural de España en Malabo, en el Centro Juan de Salazar en Paraguay y en un Centro Cultural de España en El Salvador, y tiene una gran experiencia en una gestión de un proyecto cultural del Gran Chaco. En este momento es la jefa del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECIP. Y Ramón es dibujante e ilustrador, autodidacta, y compagina su pasión por el dibujo y el cómic con su compromiso activista por la democracia en Guinea Ecuatorial. Ha ganado varios premios de cómics, ha participado en certámenes internacionales, entre otros en el famoso certamen de Angulema en Francia. Recientemente el cómic 10.000 elefantes ha ganado un prestigioso premio del Festival de Viñetas en Poitiers. Ha realizado diversas exposiciones en África fundamentalmente y también en Paraguay y El Salvador. Ha publicado el cómic La pesadilla de Obi, una crítica burlesca a la dictadura en Guinea Ecuatorial que le costó su paso por la cárcel, y recientemente ha publicado, el libro premiado 10.000 elefantes con el guionista Pere Ortín, sobre una expedición de cineastas a la Guinea Ecuatorial cuando esta era una provincia española. Por la crítica de sus publicaciones ha sufrido cárcel en Guinea. Y os dejo con Eloísa y con Ramón. Para nosotros, para los dos, un placer estar aquí en este club de lectura. Yo además, a lo largo de mi trabajo en cooperación, siempre he sido
muy fan de armar clubs de lectura allá por donde fuera, y también teníamos un programa de radio, tanto en Guinea Ecuatorial, que pusimos en marcha en la radio de Guinea Ecuatorial, en la Radio Asonga, que era una de las 2 emisoras de Guinea, pusimos en marcha justo un programa de radio, Ayer te vi en Babilonia, en el que cada semana pues hablábamos y comentábamos un libro. O sea que esta actividad me resulta familiar, conocida, y además me encanta porque soy una gran lectora, ¿no? Entonces, yo a través de Olga entendí, corregidme si me equivoco, que queríais que hablara un poquito de Guinea y de nuestro conocimiento sobre Guinea Ecuatorial, y luego un poco sobre el libro, que yo el libro os he de reconocer que lo leí hace mucho tiempo, lo tengo un poco oxidado, quería habérmelo repasado, pero he estado viajando y no me lo he repasado tanto, pero tengo subrayados algunos párrafos que sí que me gustaría compartir. Entonces, perdona, me olvidé de decir que además conocen al autor y son amigos de él. Entonces, si queréis, empiezo un poco hablamos primero un poquito de Guinea, luego hablamos un poquito del libro y luego lo que vosotros queráis preguntar o comentar, ¿no? Bueno, pues Guinea Ecuatorial se sobreentiende un poquito a partir de lo que ha leído Olga de mi biografía. Yo hice ingeniería y trabajaba de ingeniera aquí en Madrid, pero siempre he tenido mucho interés por temas culturales y por temas de activismo. Entonces yo colaboraba con varias ONGs, hasta tal punto que cada vez me gustaba más mi parte activista que mi parte de ir a trabajar al departamento de sistemas y de ingeniería. Y entonces decidí profesionalizar mi parte que hacía con ONGs y estudiar relaciones internacionales. Me especialicé en temas de África y me surgió la oportunidad, como yo mi tesina y mi tesis era vinculada al tema del extractivismo de recursos naturales en África, visto como un modo de neocolonialismo. Para hacer la práctica del máster pensé que el país ideal donde yo podía trabajar esa práctica era en Guinea Ecuatorial, porque si no lo saben, Guinea Ecuatorial es el tercer productor de petróleo de África. Pero claro, si tú dices el tercer productor de petróleo, no se entiende lo que significa que el primero y el segundo son Angola y Nigeria, que son países de millones de habitantes y kilómetros, mientras que Guinea Ecuatorial tiene, corrígeme Ramón, en torno a 1 millón de habitantes, porque según cifras son 700, a veces pasa de 1 millón, pero digamos que en torno a 1 millón de habitantes. Entonces, ha habido momentos en la historia de Guinea Ecuatorial en que se extraía un barril de petróleo por habitante por día. Para que entiendan la proporción, que no es que sea solo el tercer país productor, es que la cantidad de petróleo frente a la población es tremenda. Y sin embargo, eso no repercute en absoluto en la población, porque la explotación está en manos de empresas controladas por determinadas familias de Guinea. Entonces, al final, bueno, me estoy yendo por las ramas, pero hice la práctica de mi máster en Guinea Ecuatorial. Y entonces ahí tuve la oportunidad, las hice a través del Centro Cultural de España en Malabo, y las prácticas las hacíamos en colaboración con la universidad, con la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Entonces, para mí conocer Guinea en ese año, que fue el 2006, fue un shock. O sea, apenas conocía África, había hecho un par de viajes por Tanzania, Ruanda, la parte más de África del Este, y conocer Guinea con toda la cultura que de alguna manera venía de la época en que fue colonia española, fue un shock absoluto. O sea, cómo hablaban español, cómo conocían todo nuestro día a día. Los mayores habían crecido oyendo Radio Nacional y Radio Exterior y viendo televisión española. Entonces, realmente había una cercanía en muchos temas que a mí me pareció sorprendente. Hice la práctica, conocí mucho el entorno del Centro Cultural y luego tuve la oportunidad de presentarme a la plaza de subdirectora del Centro Cultural. Me presenté, la saqué y ahí es cuando me fui a vivir 4 años a Guinea Ecuatorial. Entonces, en ese contexto conocí también a Ramón, que era un dibujante y con el que el Centro Cultural trabajaba asiduamente para pedirle ilustraciones, portadas, trabajos de grafismo y con el que hicimos un par de exposiciones. Y bueno, pues ahí nos conocimos y ya no nos hemos separado. Y hasta ahí un poco lo que les puedo contar de mi experiencia en Guinea, ¿no? Luego ustedes saben que Guinea se independiza de España en 1968. Curiosamente, mientras que en España había una dictadura, se empeñan en organizar unas elecciones democráticas en Guinea Ecuatorial y en esas elecciones sí, había por un lado un partido más apoyado por
de alguna manera la internacionalidad, ¿no? Que era más, digamos que más, no tan revolucionario, sino, ¿cómo sería la palabra, el de Anastasio? Era un poco más institucional, podríamos decir, ¿no? Y luego había otro partido, el que dirigía Francisco Macías Nguema, que era más revolucionario y que conectó de verdad con el sentir del pueblo. Lo que nadie se imaginaba es que cuando ganara Macías y llegara y se convirtiera en presidente, ese político populista y que había realmente llegado al corazón de la gente que le votó masivamente, se convertiría en un dictador que realmente fue la pesadilla del pueblo, de alguna manera, ¿no? Esta dictadura duró 10 años. Ramón nos puede contar anécdotas directamente vividas por sus padres en la dictadura de Macías. Y en un momento dado, el que actualmente es ahora el presidente, Teodoro Obiang, decide dar un golpe de Estado contra Macías. Teodoro Obiang se había formado en España, en Zaragoza, y de alguna manera este golpe de Estado venía avalado por una parte importante desde España, por un lado, y también desde Guinea, desde los que de alguna manera estaban convencidos que había que quitarse de encima a Francisco Macías, ¿no? El golpe tiene éxito. Teodoro Obiang es nombrado presidente de Guinea Ecuatorial y a partir de ahí se perpetúa en el poder. Después de este golpe de Estado, le da la apariencia al gobierno de Guinea Ecuatorial de un gobierno democrático que gana reiteradamente por más del 90% de los votos. Ya os podéis imaginar qué democracia es esa, que gana siempre el mismo presidente por más del 90% de los votos, y ahí sigue después de más de 45 años, ¿no, Ramón? Entonces, bueno, si queréis dejo ahí el contexto histórico, luego cualquier duda más puntual me la preguntáis vosotros, y antes de pasar a hablar del libro le paso a Ramón por si quiere complementar sobre el contexto de Guinea Ecuatorial. Bueno, hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Yo siempre he querido destacar algo que creo que aquí la presentadora, la persona que nos presenta lo ha destacado y no me hará mucha necesidad decirlo. Yo no tengo formación, está claro. Habéis escuchado el currículum de Eloísa, que es una mujer formadísima, y su esposo es un chico sin formación, así tal cual. Pero eso no ha impedido que podamos tener una forma de entender un pequeño mundo que nos ha tocado vivir, que no sabemos todo. Pero a mí me empieza el mundo mío desde las selvas, literalmente. O sea, en mi mundo, como el de Eloísa, empiezan en lugares diferentes y por eso también pueden ser relatos casi un poquito diferentes. Porque también a mí, a esta edad, con todo lo que hemos podido vivir, disfrutar, en mi caso, que ha sido mucho también, me doy cuenta de que a mí me toca la parte de explicar lo que la gente a estas alturas ya no va a entender. Por ejemplo, Eloísa ha dicho que yo puedo explicar la parte de mis padres en la dictadura, pero esto es mis padres en la dictadura. Y luego ya estaría la parte mía personalmente, que yo sigo viviendo la dictadura hasta hoy. Entonces, mi relato es siempre respetuoso. Cuando yo empiezo este tipo de temas, sobre todo cuando me toca ser responsable de hablar de Guinea, yo suelo decir, he tenido la suerte de hablar con universitarios en Estados Unidos, en muchos países, y fíjate que mi currículum es el currículum de dibujante, que no está mal, que viene en los boletines escolares, ¿no? Lo de dibujante. Entonces yo seguí el dibujante literalmente. Entonces el asunto es que yo les digo a los jóvenes que se forman en universidades, en Estados Unidos sobre todo, universidades tal, y yo les digo cuando ellos, tengo charlas con ellos, ¿no? Les digo, no, yo decidí no estudiar, porque yo no era mal estudiante, según mis padres, pero decidí no estudiar por una decisión, ya está, como tú también puedes decidir también no estudiar, pero mientras tú estás estudiando, tú aquí o el que está en Inglaterra o en España, tener siempre en cuenta que hay muchos jóvenes que todavía sueñan con cruzar el Gibraltar, o sea, el estrecho, y con unas capacidades espectaculares, ya sea en todo, deportistas, en todos. Ahí se están muriendo científicos, gente que podría haber curado el cáncer o crear cosas que... Bueno, en fin, yo les suelo decir que ustedes tengan en cuenta a esos chicos, no porque vayan a dejar una limosna o van a ayudar a una cosa, piensen que ustedes están en el top mundial respecto a ellos.
entonces ustedes pueden acabar siendo embajadores, algo tan pequeño como un embajador, que ya toma decisiones muy importantes en países como el mío. Y estas personas jóvenes hoy que tienen inquietudes de sus países, Estados Unidos no es Guinea, pero podría llegar a ser un embajador, un secretario de Estado de Agricultura, y yo les suelo decir que os acordéis que uno que no estudió, que no se formó, llegó aquí por dibujo, y normalmente porque me metieron en la cárcel por dibujar. Y también porque soy activista y cuando yo explico mis temas de Guinea, la gente suele decir, pero ¿de qué está hablando este? Pero si hay gente, como aquí seguramente hay presentes, que habéis vivido una Guinea que era española, y me podéis explicar un poquito Guinea mejor que yo lo que os explicaría. Lo que pasa es que no vivisteis la Guinea que yo viví, la de los 90, la del cambio de los marroquíes a los israelíes, no, chinos no, de los marroquíes a los israelíes o de los rusos a los estadounidenses, que son cambios que yo viví, que son cambios que ocurrieron, o simplemente un cambio tan radical como que cuando me preguntéis cosas, no voy a ir en esta línea. Quería explicar con esto para que entendáis Guinea Ecuatorial. Yo salgo de la cárcel en el 2018 y me acoge gente de España, hay que reconocerlo. Me quedo en un departamento del Estado español para seguridad y por amistad también. Y estoy en una de las vistas más espectaculares de nuestra islita, de Bioko, de los Bubis, y estoy mirando al mar y está mi hijo junto a mí haciéndose fotos y tal, y yo le digo, y así en mi cabeza se me viene el pensamiento, mi hija, ¿no? Y le digo a mi hijo mayor, le digo, oye, ¿sabes de que no podrás decirle a tu hermana menor qué es lo que ocurría ahí en esta playa? Claro, ya no había playa, había una enorme cosa que llaman paseo marítimo. Y mi hijo solo tiene 25 años. Cuando mi hijo nació eso era una selva. Él y yo ir a nadar a 2 kilómetros era como una aventura de bosque. Ahora mi hija va a pasar por ahí seguramente haciendo footing. Está bien, hemos progresado, nos hemos desarrollado, somos un país moderno y como ha dicho bien Eloísa, yo os voy a contar más la parte de dibujo, que creo que es la que no se suele hablar de nosotros, ¿no? Activistas, pero no artistas. Muchas gracias. Bueno, y sobre el libro... Y sobre Donato Ndongo, bueno, Donato es tío, de alguna manera, en las familias grandes guineanas de Ramón por parte de su mamá y, por tanto, también mi tío por parte política, es mi suegro por parte política. Y, bueno, hace poquito estuve en un acto con él y se emocionó mucho cuando le llamé mayor y suegro de alguna manera, tío le llamé yo, y a él le encanta, ¿no?, que todavía sintamos la familia grande de Guinea Ecuatorial cuando nos referimos a él, ¿no?, porque de alguna manera Donato es el gran intelectual, ¿no?, y el gran escritor de Guinea Ecuatorial, sin lugar a dudas. Hay otros, hay jóvenes, es importante leer diferentes autores, pero él sigue siendo el que ha escrito los 2 libros, creo yo, más importantes de la literatura de Guinea Ecuatorial, que son Las tinieblas de tu memoria negra, que para mí es el mejor libro de Donato Ndongo. En la literatura, cuando empiezas a estudiar literatura africana, siempre te hablan como el libro clave, el primer libro que hay que leer, el de Chinua Achebe, de Todo se desmorona, ¿no?, que no sé si lo han leído. Pues Donato Ndongo escribe el que sería el equivalente al de Chinua Achebe en Guinea Ecuatorial, porque es ese libro que habla de las relaciones entre el mayor, que representa los valores tradicionales, los antiguos cultos, las antiguas creencias, lo que era el mundo antiguo africano, frente al sobrino que es joven, que quiere estudiar, que quiere aprender en español porque así podrá ir a la universidad en Europa. O sea, es, digamos que Las tinieblas de tu memoria negra representa el conflicto entre 2 mundos, ¿no? Un mundo que de alguna manera termina y otro que se va imponiendo por las necesidades o por las voluntades del progreso, ¿no? Después de ese primer libro, Donato escribe Los poderes de la tempestad. Él siempre habla de que su sueño es escribir una trilogía. Las tinieblas de tu memoria negra habla sobre el mundo ancestral que de alguna manera entra en quiebre o en crisis cuando llegan los españoles y colonizan Guinea Ecuatorial. Los poderes de la tempestad habla de la primera dictadura y del primer gobierno independiente de Guinea Ecuatorial como país independiente, que es la dictadura de Macías.
Y a él le falta cerrar la trilogía con un libro que hable del actual presidente y de la actual situación de Guinea Ecuatorial con Teodoro Obiang. Claro, él siempre dice que al ser algo actual, y también él estuvo involucrado, él fue como el papá de Ramón, de los que primero creyeron en ese golpe de Estado de Teodoro Obiang para quitar a Macías, que todo el mundo aplaudió, y colaboraron en los primeros años de gobierno de Teodoro Obiang hasta que empiezan a darse cuenta que eso se convierte en otra dictadura y en concreto Donato tuvo que salir huyendo del país. Él trabajó con la agencia EFE, con el Centro Cultural Hispano-Guineano y tuvo que salir del país porque empezó a notar que ya sus opiniones eran incómodas y que su vida corría peligro. Y ya sale y ya no ha vuelto y no ha podido regresar a Guinea Ecuatorial. Entonces, ese cierre de la trilogía está pendiente. Nos ha dicho que está trabajando en él, ojalá sea verdad, pero por ahora no está publicado ese cierre, que sería el que pone Guinea en el contexto actual, ¿no? Luego tiene otro libro muy interesante, que también he visto que lo tenéis ahí, que es El Metro, que cuenta un poco la historia de un joven camerunés, si no me equivoco, y todos sus periplos, ¿no?, para emigrar desde su pueblo, que la primera parte del libro narra más su historia en África y en su pueblo, hasta que se ve obligado de alguna manera a emigrar y llega a España, ¿no? Entonces es otro libro diferente de Donato, pero que también me parece a mí muy actual y muy necesario, ¿no? Pero si queréis, entiendo que el que habéis leído es Los poderes de la tempestad. Pues yo os voy a leer un párrafo que cuando fue el primero que me subrayé cuando leí el libro y que creo que marca un poco el tono del libro, ¿no? Y dice: los viejos, después de toda una vida de duro trabajo, se convertían en maestros, velando por la continuidad del espíritu de los antepasados y asegurando que las costumbres permanecieran intangibles generación tras generación, para la perpetuación de las prácticas ancestrales y el esplendor de la tribu. Pero todo eso se había vuelto una infame caricatura en la estructura urbana, cuando el cabeza de familia depende de un sueldo exiguo que no alcanza ni para los 5 primeros días del mes y habita una casa minúscula en la que los niños tienen que dormir en el suelo duro y frío, y debe alimentar a 2, 3, 4 o más mujeres y a los hijos nacidos de cada una de ellas y a los hermanitos, cuñaditas y sobrinitos. Una enormidad espantosa la familia amplia africana, y comprarles medicamentos cuando están enfermos y vestirlos y procurar su escolarización. Y así sucesivamente. La estructura de la familia consuetudinaria se está desmoronando. ¿Qué respeto puede merecer un hombre que no sirve ni para alimentar a su familia, ¿no? En este primer párrafo para mí enlaza muy bien con Las tinieblas de tu memoria negra, porque Donato ya habla de un tema que es recurrente en él, ¿no? El conflicto entre los dos mundos, ¿no? Lo que representaban los valores ancestrales y el mundo actual, que no combina tan bien con sus creencias antiguas, ¿no? Y luego el resto del libro ya, si queréis dejo otro párrafo para después y lo dejo aquí. No sé, Ramón, si tú quieres comentar algo del libro. Bueno, del libro a lo mejor, porque Donato aquí también, como yo he dicho antes, podemos explicar... Uy, perdón. Donato es una figura, como ha dicho Eloísa, es una figura patriarcal. Es como un papá. Y además es un papá, aunque es negro, es un papá español. Y cuando digo papá español, es decir que nos acerca más, o sea, nos puede acercar a la africanidad cultural y toda la tradición que Donato maneja muy bien. O sea, Donato no por ser español ha perdido nada de la selva, pero también tiene la educación clásica de nuestros padres españoles nacidos y españolas nacidas, y que es una educación que también hay que valorar, en el sentido de que cuando hablamos ahora de Donato, por ejemplo, hay una anécdota en el libro que hemos hecho con Pera, que como le ocurriría, imaginemos a Donato en los años 40, que eso era otra cosa. Pues en este libro que narramos nosotros, en colación con todos los libros de Donato, cuando Donato quiere intentar conectar selva y modernidad, pues nos encontramos con que en la narración Manuel Hernández San Juan, que es uno de los protagonistas, el protagonista de nuestro libro, va a la casa de nuestros abuelos, yo que sé, los padres de Donato, y entra en la cocina de las mujeres, como se dice allá, ¿verdad? Y bueno, la cocina en los años 40 de una mujer, señora Fan, en su sitio, era lo que era. Y en la anécdota del libro, el guionista
que es Juan Tomás, pero que lo reforma Pedro para el cómic, él pregunta, pero si no tienen nada, no tienen nada, la cocina de una mamá fan no tenía nada. Pero la pregunta que se hace el guionista es, ¿pero qué es lo que esta persona considera no tener nada? Vale, ahí es donde entra aquello de, vale, ¿qué es lo que es no tener nada? Vale, pues una foto en la pared de los abuelos, un sillón, la mesita, la dirección de la cocina, esto está dividido. O sea, lo que se entendería de una cocina o de un salón, de un hogar, de una familia en España, no era lo que les ocurría a ellos cuando se adentraban en la selva, porque la idea era que esto era muy primitivo. Pero claro, para los abuelos de Donato, los padres de Donato, que ya les educaban para que fueran a la universidad, ya les hacían hablar español como a nosotros, todo es lo que había ahí, la chimenea, el fuego, la cocina, todo lo que no se entendía aquí o no se entendía en otras partes, para ellos es lo que les inspiró no querer desconectar con lo que era su cultura, pero al final, si tú aprendes en la universidad, también tienes que universalizarte como todo ser humano que quiere vivir en una civilización. Así que yo creo que Donato resume muy bien todos esos cambios que nosotros no pudimos vivir, pero a día de hoy, como he dicho antes, yo no tengo mucha formación, pero me he leído alguno que otro libro de mi tío. A Donato me recuerda mucho a esta persona que aquí en este guión se pregunta, pero ¿qué es lo para ellos, para nosotros no tener nada? O sea, ¿qué significa no tener nada? Entonces esa pregunta es muy importante en este caso. Y no sé si quieren hacer ya alguna pregunta, y si no, leo otro párrafo que me gusta mucho. Pues otro párrafo que a mí me pareció muy importante para entender el libro es este que dice: el colonialismo había subyugado a los pueblos africanos, a los pueblos del tercer mundo. Ya no llamamos pueblos del tercer mundo, pero bueno, es un libro de los 70, creo, el de Donato. Habla del tercer mundo, ¿no? Decían los más concienciados, envueltos en humo de celtas cortos en la húmeda habitación de un piso compartido en el barrio de Moncloa, después de la última asamblea en el Paraninfo en protesta contra la guerra de Vietnam. Y no cabía otra realidad para los pueblos recién emancipados del yugo colonial que la revolución. Y Guinea era un país del tercer mundo recién emancipado del yugo colonial y fascista, y se había echado al monte a hacer la revolución, porque Macías se decía revolucionario. Mis amigos blancos sabían de verdad lo que es la revolución. Bastaba con dejarse crecer la barba rala, encasquetarse una boina negra y vestir una casaca verde olivo adquirida en el rastro para sentirse revolucionario y creerse que uno se hallaba en Sierra Maestra, aunque se pasara la vida pontificando sobre el Che o sobre Mao frente a un vino tinto en Argüelles o Moratalaz. ¿Macías era de verdad revolucionario? ¿Qué tipo de revolución era necesaria en un país africano? ¿Cómo podrías explicarles, si alguna vez les volvías a ver, que las naciones que eran consideradas por los progresistas la vanguardia mundial en el proceso de liberación del género humano, la Unión Soviética, Cuba, China y Corea del Norte, eran las que suministraban al régimen despótico y sanguinario de Macías los asesores y consejeros de la milicia popular revolucionaria que con tanta saña torturaba a mis compatriotas, los fusiles AK y las pistolas Makarov con las que asesinaban y amedrentaban al pueblo indefenso e ignorante, los camiones Moscovit con los que iban llevados al matadero los ciudadanos, los uniformes verde olivo cuya simple visión provocaba el pavor hasta en los niños porque se les temía por emisarios de la muerte. Y continúa un poquito hablando de cómo se malinterpretaba, ¿no?, de alguna manera lo que era ser revolucionario, y por el hecho de que Macías tenía el apoyo de los, en aquel entonces, países revolucionarios socialistas, se podría pensar que el régimen que impuso Macías era un régimen socialista, igualitario y que velaba por el pueblo, y era todo lo contrario. A la madre de Ramón la encarcelaron por hacer pan, porque el pan era de blancos. O sea, a ese nivel se perseguía a la población en la época de Macías. Se perseguía a los maestros porque la educación era cosa de blancos. Se perseguía a los que eran intelectuales de algún modo porque eso era cosa de blancos. Entonces, eso es el régimen revolucionario de Macías. Entonces, me gusta mucho este texto en el que nos hace pensar sobre qué realmente es el colonialismo, qué realmente es la revolución y hasta qué punto desde lejos tenemos la capacidad de entender lo que está pasando en otro país de África, ¿no?
Y no sé, yo si os parece me quedo aquí y quedamos abiertos a que nos hagáis preguntas o comentarios sobre el libro. ¿Ya está? Me gustaría saber qué información tenía Donato cuando volvió otra vez a Guinea, porque parece ser que no tenía ninguna. Cuando volvió a Guinea, después de estar aquí estudiando en el seminario, en la universidad, después de casarse, vuelve a Guinea con su mujer y su hija. Yo pienso que no debía tener ninguna información, porque si no, habría vuelto a lo mejor él si quiere inmolarse en esa revolución, pero nunca hubiera llevado a su mujer y a su hija. Entonces deduzco que él no tenía ninguna información de lo que pasaba allí. Yo creo que tenía... ¿Cómo puede ser? Olga creo que también quiere contestar, pero desde luego yo que lo conozco y que he hablado con él, claro que tenía información. Lo que también tenía es muchas ganas de cambiar su país. Y ellos pensaban, porque hubo un gran grupo de tanto militares como intelectuales guineanos que apoyaron esa revolución, ese golpe de Estado de Teodoro Obiang, porque realmente lo que querían era quitar a Macías de encima. O sea, la prioridad era quitar a Macías, porque estaban viendo las barbaridades. La población de Guinea Ecuatorial en la época de Macías se redujo un 25% entre personas asesinadas, torturadas y exiliadas. O sea, un país que en aquel momento tendría 500.000 personas, 25.000 personas asesinadas y torturadas o escapando por las fronteras de Camerún. Donato sabía todo eso y él veía una oportunidad en un golpe de Estado que destituyera a esta persona y que instituyera un régimen democrático, porque hay que recordar que cuando se apoya el golpe de Estado de Teodoro Obiang, la idea era que iba a instaurar una democracia. Entonces ahí se involucra mucha gente y no sé por qué piensa usted que no tendría información, pero él creía en la libertad de su pueblo. Como Pepe está convaleciente ahora, nuestro experto técnico es José Manuel. Bueno, yo te puedo... Sí, que sí, ahora sí. Es que alguien, que a él me parece normal que se quiera involucrar en esa revolución y quiera quitar ese régimen. Pero me parece raro que te vayas a la revolución con tu mujer blanca, que ya sabe que allí no es bienvenida, y sobre todo con una niña de 4 años. Pero bueno, es que es una novela y la novela tiene gran fuerza, por lo tanto nos la creemos como autobiográfica. Donato ha aclarado que no lo es, que está basada sobre todo en la historia de un hermano que fue funcionario de la ONU y de muchas historias. Pero yo creo que en algún momento podemos hablar sobre la estructura y cómo está construida la novela. Claro, que habla de la novela, ¿no? Yo creía que, claro, yo sí. tenía que me preguntabas de la novela. Entonces, a ver, la novela, insisto, tiene toda la consistencia de la autobiografía, pero es una novela. Luego, hay una cosa muy curiosa y el protagonista no tiene nombre. Entonces todos le ponemos el nombre de Donato. Pero luego, desde el primer párrafo, hay un juego técnico de narrador impresionante, porque salta de la segunda a la primera persona y en algunos momentos sí hay una primera persona del plural, que es la comunidad, y también un narrador omnisciente que, por ejemplo, cuenta cosas que van a pasar en el futuro, como los 7 hijos que tiene su amante. Entonces, yo pienso que como al narrador le interesa mostrar ese choque de identidades, pues, y toda la idealización que él tiene de su país y las fuerzas que él tiene
que cree que tiene para cambiarlo, pues qué mejor que llevar a la hija y a la mujer. Es que, ay, perdona Ramón, y le cedo la palabra a Ramón, yo, perdona, te malinterpreté la pregunta, yo creía que me hablabas de la vida real de Donato, y Donato, claro, no se llevó a una mujer blanca y a una niña de 4 años, eso es el protagonista de la novela. Entonces, pero es un juego literario para, de alguna manera, que sea más fácil para los lectores españoles entender la situación desde el punto de vista de una mujer blanca y una niña pequeña. Pero le paso a Ramón, pero es claro, es que, perdona, yo al principio te malinterpreté, porque te decía, hombre, Donato se fue, sí. Pero es que él no se llevó a una mujer blanca, es que esto es la novela, son dos cosas distintas. Y bueno, yo vuelvo a lo otro, ¿no? Aquí, en esta misma pregunta, también se puede resolver, creo yo, teniendo en cuenta lo que yo digo, que Donato es de una generación que está mucho más alejada de la mía. Entonces, también en el 68, cuando Donato a lo mejor elabora toda su novela, lo sitúa en la Masías, ¿no? En la época, exactamente, o sea, cuando Masías ya está casi también para irse, pero está muy fuerte, ¿no? Con los rusos sobre todo. Ahí es donde sitúa más Donato la novela, y por lo tanto parece que es el propio Donato. Y la pregunta es muy pertinente. Pero ¿por qué se podría responder que se lleva a la mujer y a la hija? Pues porque también hay que decir que sí, no había información. Parece que había información, pero no había. Guinea Ecuatorial era materia reservada. Y bueno, algún que otro funcionario pensaría que va a arreglar su país. Tan normal como llevarte a tus hijos. Y bueno, la materia reservada hasta hoy tenemos problemas de materia reservada. Y eso también anima a mucha gente. Guinea ha sufrido transformaciones a la hora de enfocar una Guinea para ir, porque también mucha gente va de otra forma, ¿no? Empresarios y tal. Yo conocí a un empresario en la cárcel en el 2017, que luego conocí la versión del embajador de España sobre este empresario, porque en la cárcel este empresario contaba una cosa y cuando salí de la cárcel hablé con el embajador y había otro tema. Y es que es prácticamente la misma situación. Alguienes se encargan de manipular la materia reservada hasta tal punto de que lo que vale de Guinea, lo que vale de verdad, no se manejará muy fácilmente en algunos contextos. Y también aquí entra otra cosa. Guinea, hay mucha añoranza de gente española, blanca, que vivió ahí y que quiere volver. Y mucha gente no estuvo ahí haciendo empresariado, mucha gente estuvo ahí haciendo familia, vivir como se vive en un sitio así. Entonces yo entiendo que Donato también quiso hacer un poquito de esa añoranza de que esto no va de negros y blancos, o quiso poner a todo el mundo en una situación de dictadura total, que hasta en España, que era los 70, tú podrías irte de Franco a un país desconocido en África, donde ya de antemano sabías que los rusos estaban ahí, ¿no? Era un juego un poquito complejo de manipulaciones. El personaje en un momento dice que la dictadura de Franco era mucho más suave que la de Masías, lo dice claramente, ¿no? ¿Alguna...? Sino entre todos, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver... Sí, yo le iba a contestar por ahí, que yo creo que lo que hace Donato es recoger de alguna manera... A mí también, la primera vez que me leí un libro de un autor africano, me costó entenderlo. Era un libro de Ben Okri, se llamaba el Círculo Hambriento, algo así. Y justo después de terminar de leerlo, yo no había entendido muy bien el principio, el final, quién narraba, y
tuve que leer un poco sobre cómo estaba escrito el libro y volver a leerlo, porque la narración tiene mucho que ver con la oralidad, ¿no? Donato lo que hace es juega con la voz, de alguna manera, de ese protagonista que no sabemos el nombre, y ahí habla en primera persona, pero luego recoge las voces de sus ancestros, de la comunidad, de la tradición Fang, y entonces ahí es que se mezclan las voces narrativas. Es verdad que lo has de leer con calma y sabiendo en cada momento desde qué punto está escribiendo, porque cambia el tono muchas veces y eso te dificulta la lectura y la comprensión. Pero igual si luego le das una pasada entendiendo eso, ¿no? Que él lo que hace es recurrir a cuando habla en el plural a esas voces de lo que era la comunidad y el mundo antiguo, ¿no? Del que él habla, ¿no? Creo, porque tampoco soy yo una experta en crítica literaria. Y bueno, también habrán esos detalles que yo no soy, algunos libros he leído en mi vida, pero os puedo también decir que hay una cosa que a medida que he ido creciendo, también leyendo a uno que otro autor africano, sobre todo podemos diferenciarlos, por ejemplo, hoy en día entre Meribea, una generación que es la nuestra, con Donato, que es la antigua. Hay una cosa que cuando tú lees a Donato y te das cuenta de que algunas cosas se pueden decir en Fang y es muy difícil traducirlas al castellano, muy difícil. Una forma de contarnos los cuentos, que nosotros africanos somos famosos porque nos han contado, parece, a todos cuentos de tal, pero sí, nos han contado cuentos, pero cuentos en comunidad, cuentos contados directamente, o sea que si este día no pues, estabas quedando dormido, hay palabras y cosas que se te van, ¿verdad? Pero no dejaba de ser que buscaban, encontraban esa tranquilidad de hablar en su propia lengua primero, que esto es muy bonito, y que también en un momento dado tenían que luego contarle a los niños de China que luego van a traducir los libros. Yo creo que los Donato también fueron y han sido muy responsables como figuras mayores, como le decimos en nuestra tradición, de no solo proteger lo que era nuestra cultura, también tener en cuenta que vinieron otros y quisieron llevarse un poco de ella en sus textos. Según los críticos que yo he leído, bueno, la segunda persona tiene que ver eso con la tradición oral y la comunidad, y la primera tiene más que ver con la personalidad egocéntrica en gran medida del protagonista y su evolución. De hecho, hay algunos críticos que consideran que él llega con una cierta arrogancia, ese narrador, a Guinea, convencido de que va a poder con todo, desde esa simbiosis cultural que él tiene, la formación blanca en el seminario y la situación en la que se encuentra. Y claro, lo que recibe desde la llegada al aeropuerto, un golpe tras otro, ¿no? Y por eso funciona entre la segunda persona de la comunidad y la primera persona, que en algunos momentos pretende ser más objetiva, más descriptiva de lo que está viendo.
Eloísa y Ramón le pueden decir... Si me permites un... Sí, sí. Hay una cosa que también hay que fijarse, justo lo que estamos resaltando. Donato nace en la selva, eso no se tiene que olvidar, nace en la selva, sale de la selva, demuestra unas aptitudes en esa época, nosotros lo llamamos para monaguillo, ya, no va para escritor, va para monaguillo, una persona que sabe leer, escribir y matemática y mucho más. Y como mucho acaba en bata. Luego seguramente llega a Malabo. Eso de Malabo nosotros lo resumimos como el sitio donde aterriza Iberia, el avión, es decir, el sitio civilizado. Lo extraño es que muchas veces cuando leamos a Donato no nos daremos cuenta de ese detalle de que Donato sale de la selva. Donato sale de la selva y sufre un proceso que nosotros llamamos un proceso que sufrieron muchas personas en todos los sitios donde se educaba a la gente en la cristiandad, digamos, la cristiandad. O sea, cuando Donato vive aquí, ya viene un poquito tocado en la selva y cuando ya viene a ver lo que se ve aquí, Donato ya es prácticamente alguien que cree que hay que a lo mejor civilizar a los que están en la selva. Eso no hay que olvidarlo, por más modernos que queramos ser, los Donato todavía quieren civilizar a la selva, literalmente. Por complementar la respuesta desde otro punto de vista, la diferencia y el enfrentamiento y la comparación entre la isla y el continente es muy relevante, porque al final, como hablaba antes Olga cuando hizo la presentación, Guinea surge de un intercambio de España con Portugal, que España le da la isla Santa Margarita, creo que era, a Portugal, y entonces Portugal le da a España un trocito del continente más esta isla y esta isla. Pero son tres cosas, tres zonas geográficas con culturas distintas inicialmente. El continente pertenece, todo el interior del continente, a la cultura Fang y al pueblo Fang, toda la costa es de los pueblos playeros, que se decía en español, pero que son pues los Combes, los Endowé, diferentes pueblos playeros. Y la isla grande donde está Malabo es de los bubis, es una isla que era 100% bubi. Pero cuando los españoles se van instalando en esa isla bubi, empiezan por un lado a llevar mano de obra que traen principalmente de Nigeria y de otras zonas, porque son supuestamente mejores trabajadores para las plantaciones del cacao. Entonces empiezan a traer a otros pobladores negros africanos de otras zonas de la costa occidental africana, porque trabajan mejor en las plantaciones del cacao, y además empiezan poco a poco, muy tardíamente, porque en el 1700 España no se instala en Guinea, es mucho más tarde que empiezan a instalarse, y entonces empiezan a formarse esas élites criollas, fernandinas, que son esa población negra que empieza a trabajar mano a mano con el blanco y con el colono blanco, y que forman esa élite fernandina. Entonces, la contraposición entre la isla y el continente era muy grande, porque el continente era el mundo Fang ancestral, y en la isla, con los bubis, había habido un acercamiento desde la población colonizadora más cercano. Y además se instala el gobierno. ¿Qué pasa cuando llega Macías? Y ahí es donde se enclava la novela, que Macías pone su gobierno y traslada su poder militar y policial a Malabo. Y él es Fang, y está rodeado de un ejército y de una policía Fang, cuando la isla era bubi. Entonces se produce esa otra capa de enfrentamiento con la población local bubi. Cuando luego él se traslada al continente, se traslada a su tierra. No sé si me he explicado, ¿no? Pero es que en la novela contrapone todos esos niveles de lecturas de que no solo era la isla y el continente, eran los bubis y los fangs, era el gobierno fang en tierra bubi, que había sido la continuación del gobierno colonial. Entonces ahí hay como muchos enfrentamientos y muchas contraposiciones de los diferentes niveles de poder político y militar, porque incluso actualmente el 90% de la policía de Obiang es fang. Ahora sí que se juega a que cambian el gobierno 6 meses a bata, pero es un juego más que otra cosa. El poder político está en Malabo.
y es fan. Perdona, hay también otra cosa que ha surgido aquí en esta charla, que ustedes que han leído la novela con más profundidad, la palabra revolución de Masías. Este tema de la revolución de Masías de verdad fue una revolución. Lo que pasa es que en el relato occidental puede ser que te lo escriba ABC y eso ya no puede ser revolución si... No, espera. Sí, lo sé. Espera, quiero explicar una cosa. Revolución, en este caso, ¿por qué lo llamaríamos revolución? Porque los términos de la revolución, Eloísa lo explicará mejor, son ir en contra de, yo qué sé, o saber manejar un tema, ¿vale? Masías hizo algo que era inevitable. Por eso también los traslados que hace Masías, que no se habla de eso. Los Fang tienen primero un enemigo, que no son los bubis, ¿no? Los conocemos a los bengas, los combes. Ese es nuestro enemigo natural. No nos deja llegar al mar y ellos no les dejamos llegar al interior. Entonces, los combes desaparecen cuando en Guinea, después del 12 de octubre, y nos convertimos todos los de la región continental en batamanden, gente de Bata. Todos los Fang somos batamanden. Esto tiene muchas explicaciones. Por ejemplo, la revolución de Masías, ¿dónde se da? Curiosamente, Masías entendió que todos los demás rivales que tenía hablaban demasiado bien español. Eran como los Donato, eran como los Nzenfum, y toda esta gente, como en todas partes ocurre con los revolucionarios, los que leemos revoluciones, es que la revolución a lo mejor está en un punto concreto donde se nutre de toda la gente, capas intelectuales, universidades, pero la revolución la hacen los pueblos. Guinea Ecuatorial está compuesto por el 80% de la población Fang, es decir, las demás poblaciones no tienen chances. España lo entendió muy bien y por eso convirtió un conflicto económico que tenían los Fang, que eran un poder cada vez más grandes y muy revolucionarios en su bosque. Esos Fang tenían y siguen teniendo, yo soy Fang, siguen teniendo claro que económicamente, por ejemplo, los fernandinos no les iban a dominar. Es decir, si este país se va a dividir de España, aquí van a mandar el 80% de la población. Masías lo entendió, hizo toda su campaña en las zonas donde están los pueblos, lo hizo en Fang. Masías no hablaba en español y prácticamente ganó a todos los demás, que además Masías se encargó, fijaros cómo son las cosas, lo haría Putin, Stalin, Masías se encargó de que los demás aparecieran... Uy. Vale. Para que los demás, Masías se encargó en su especial revolución para que los demás aparecieran como blancos. Y de ahí fácilmente, hombre, ¿quién han estado robándonos aquí 200 años? Los blancos. ¿Quién han estado haciendo? Masías simplemente tuvo que poner la situación de una forma. Claro, y esto es muy importante también saberlo porque ahí tenemos también un conflicto económico entre la población Fang, 90% de la población, contra la población fernandina, que bien Eloísa ha detallado, que es tan pequeña que solo tienen un lugar en Guinea Ecuatorial que se llama Luba. Entonces los Fang prácticamente los barrieron. No, yo quería solo una puntualización de por qué te decía, no fue revolucionario porque él se vistió de revolucionario y fue un gran populista que hablaba en Fang y basó todo su discurso en las elecciones en presentarse como el gran líder de la independencia y de los valores autóctonos. Y en toda la campaña lo consiguió, ganó por goleada las elecciones, porque a los contrincantes hablaban demasiado bien español o estaban formados en España. O sea, él representaba a ese pueblo que se enfrenta a la colonia y lo hizo muy bien, solo que luego se vio que de revolucionario no tenía nada porque el pueblo le importara un pito. Quería gobernar. Sí, de hecho, el tema que dice Ramón, el primo, el que lo recibe en Malabo, varias veces le dice, cuando yo te miro, veo a un blanco, por tus costumbres, por tus formas, o ya no eres negro, le dice varias veces. Este tema de blanco y negros, yo lo voy a explicar, si me preguntáis un poquito sobre el tema de la novela, cómo queremos tratar ese tema, porque es un tema muy complejo. Miguel Ángel, tenías... A ver si se oye, mejor sin micrófono. Bueno, no se graba. Para la grabación. Bueno, que hay una minoría
más colaboracionista con los coloniales, con la potencia colonial, que es en Fernando Po y en Nobón, que estaba el principal recurso que tenía la colonia, que era el cacao. Yo soy aquel negrito del África tropical, ¿os acordáis, no? Y la madera que estaba en el bosque. Y la madera. Y colaboraban con los coloniales, que eran los explotadores del recurso. Luego había una mayor cantidad de población en la parte continental, los Fang, que decís, ¿vale? Entonces, lo que hacen esas elecciones del 5 de septiembre del 69, que es cuando él se entrona y tal, es que ha sabido conectar con la mayoría, que es la de su pueblo, y ha presentado a los otros como colaboracionistas, como seguidismo del colonialismo. En esa época, que son los 60, que es la descolonización en todo, claro, España, que no ha sido una buena colonizadora, ha sido una pésima descolonizadora, porque lo hace tarde, 69, los otros lo han hecho en el 62, 60, y claro, se independizan de una potencia que es occidental, pues van a ir a echarse en manos de las potencias soviéticas, Cuba en Angola, Cuba aquí y tal, que reproducen otro esquema. Yo ya no me meto en criticar ese esquema, pero es otro esquema. Y ha de esperarse, porque el primer presidente no fue Macías, ahora no recuerdo el nombre. Bonifacio. Exactamente. Y ha de esperarse a que los años 70, principio de los 70, hay un movimiento nuevo entre las nuevas naciones, vamos, no dice tercer mundo, las nuevas naciones, que es el no alineamiento. Y entonces ahí es donde el populismo nuevo de Guinea lo encarna Obiang, y juega ese papel. En cuanto a la forma de hablar en el escrito, me ha recordado mucho cuando he trabajado el tema de Chukri, y es la africanidad. Construyen el pensamiento a partir de la oralidad, de los relatos orales en torno a una hoguera, en torno a la familia que narra, y une este cuento con el otro, y construyo mi pensamiento sin ninguna letra, simplemente de oídas. Nosotros hemos construido el pensamiento a partir de libros, y más libros, y juntamos y criticamos libros, y ahora ya con el Internet es otra manera de conformar el pensamiento. Por lo tanto, cuando narran, están hilando conversaciones que se han hecho en tiempos y que se han transmitido y tal. Y nosotros cuando narramos estamos transmitiendo textos, lecturas, citas, tal, y ahora ya con el Internet ni se sabe. Eso que dices es súper interesante, porque siempre se ha dicho que al final el pensar de una persona va estrechamente ligado a su idioma, a su lengua. Por eso siempre se dice que cuando muere una lengua, muere también un pensamiento, ¿no? O una manera de pensar. Por eso es tan importante defender todas las lenguas, porque cada una implica algo más que un hablar, sino una manera de pensar. Entonces, las lenguas africanas, la mayoría, la manera de pensar de alguien en su lengua, tienen un pensamiento que se dice circular, es otra manera de articular el pensamiento y la palabra. Entonces, si tú luego eso lo escribes en español, no es tan fácil lograr la musicalidad y la redondez que tiene ese pensamiento circular, porque nuestra estructura gramatical no corresponde a ese pensamiento. Entonces, un buen traductor lo que pasa es que Donato, si no me equivoco, esto lo escribe en español. Él ya lo escribió en español, pero lo escribe en español reproduciendo el esquema mental Fang en algunos pasajes. Él ha estudiado en España y domina el español a la perfección, pero es inevitable que de alguna manera su lengua materna le influya a la manera de construir el discurso, ¿no? Entonces, para mí eso se ve mucho en este libro y en otros de autores africanos traducidos al español, que la traducción es súper importante, porque es muy difícil trasladar un pensar circular al pensar occidental de las lenguas románicas, romances, que vienen del latín, que tenemos una estructura de argumentación y gramatical muy lineal, de frase, oración, con presente, con predicado, verbo, con sujeto, predicado y verbo, ¿no? O sea, esa estructura no la tienen las lenguas africanas.
Y eso tiene que ver con su manera también de pensar y de contar. Yo a veces me pongo muy nerviosa con Ramón, porque estamos hablando y le digo, pero dime exactamente cuál es el principio y el final. Y es otra manera de narrar, de argumentar, ¿no? Sí. No, y también yo lo voy a llevar un poquito, me voy a meter en un berenjenal. Jesucristo no escribió ni un libro. Y con esto yo soy cristiano, católico, apostólico, antes romano, ahora fan. Estoy repitiendo un texto escrito por gente que ni siquiera es. Y bueno, también esto, cuando he dicho berenjenal, es porque no estoy, justamente lo que se dice, ¿no? Se construye también, se construye los relatos, se construye sociedad, se construye la palabra, escrito, todo nos vale, todo nos vale. El problema es que alguien se encargó de medio manipularlo todo. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, yo he sido educado en el Antiguo Testamento. Si escogemos la Biblia, mi educación familiar es de Antiguo Testamento, porque es lo que liga más con la estructura fan de mis padres. Jesucristo es homosexual para mis padres. Es decir, alguien que no tiene mujer, cuidado. Alguien que no tiene mujer, alguien que no se ha casado, alguien que no tiene hijos. ¿Por qué creéis que nuestros padres no toman la primera comunión cuando van, que son muy devotos? Pero cuando van a la iglesia, mi padre y sus colegas no toman la primera comunión porque son polígamos. Y la única pacto que llegaron por ser hombres de poder, porque claro, el Vaticano tenía que confirmarles como Estado independiente y tal, y todos eran polígamos, o sea, iban prácticamente contra Dios. Hicieron negocios, negociaron, se lo he explicado, lo hice 1000 veces a todo el mundo. Esa gente negoció y puede ir a la iglesia con sus miles de esposas, no pasa nada porque todo es negocio. Y aquí la educación del Antiguo Testamento, ¿por qué he dicho que Jesucristo les resulta? Porque para ellos, a ver, Jesucristo pegó a los padres, a los abuelos en la sinagoga, ¿no? Jesucristo era un revolucionario. O sea, todo esto que yo no soy del Nuevo Testamento, soy del Antiguo Testamento, pero criado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, soy más tolerante que mis padres, mis hijos están más educados, un poquito más en el progresismo que mis padres, tengo un poco de cosas de derechas, lo reconozco, pero lo administro como lo administraría, a lo mejor no Aznar, a lo mejor otro candidato. Yo tengo cosas que pueden explicar. Yo creo que tenemos cosas que pueden explicar una cierta brutalidad, pero que, como he dicho antes, yo, por ejemplo, a la hora de explicar Guinea Ecuatorial, no olvido la religión, la influencia de la religión en nuestras generaciones, y tampoco olvido la influencia de que yo siempre voy a intentar explicarlo todo en castellano para que me entienda todo el mundo. Está en mi propio país. Y, por lo tanto, voy a esforzarme porque lo hagamos de tal forma que sí, hubo esclavitud, hubo colonia. Por ejemplo, Bonifacio Nduedu fue el presidente de lo que sería hoy el Carlos Mazón en la época. No fue el primer presidente fue Macías. Él fue un Carlos Mazón, presidente de una comunidad española, una provincia, perdón, estoy hablando ya. Y por eso el berenjenal que yo me metía es que también sepáis que todavía vivimos eso de que nuestros padres nos dieron una educación. Y también nuestras madres nos dieron otra, que no olvidemos que son las que sufrían a esos polígamos, que se iban a misa, recibían la comunión y hablaban como si fuesen Jaime Mayor Oreja, pero no era la expresión. En la novela el personaje también sufre una evolución en el tema sexual y de acercamiento, ¿no? Va con su mujer blanca, de la que está tremendamente enamorado, Ángeles mía, que dice siempre, pero desde el primer momento tiene un atractivo tremendo, siente una atracción tremenda por la miliciana Ada y sus pechos, hasta que la miliciana lo acosa, abusa y lo humilla. Pero luego está la figura de la joven Chloe, que es una prostituta, pero que sale redimida, ¿no? Y es como si él no es prostituta. Bueno, lo insinúa, ¿eh? Lo insinúa. La miliciana luego es miliciana da creación de Donald Tondón, luego
inspiró a una de las famosas torturadoras de la prisión de Policía Central de Malabo, no de mi generación. Había una chica que era una torturadora brutal y la llamábamos Miliciana Ana. Bueno, sí, Ya son muchos temas, claro. Cuando nos propusimos la colonización, descolonización de Guinea, tenían claro los que más entienden del grupo que había que poner un libro de Donato. Barajamos poner este libro que lo has citado tú, Eloísa, que son Las tinieblas de tu memoria negra. Pero al final no lo pusimos porque se circunscribe pues a los 8 años, 7, 8 años, desde que él, y ahí me uno a la compañera, como no cita quién es el protagonista, siempre pensamos que es Donato. Nos ha pasado con los poderes de la tempestad y te puede pasar con este mucho más. No es Donato, pero te lleva a que puede ser Donato, porque tiene muchas cosas que pudieran parecerlo. Has citado, Ramón, y no podíamos dejar este debate sin hablar de la religión, lógicamente. En el libro de los poderes de la tempestad no está la religión, pero en el de Las tinieblas de tu memoria negra está totalmente la religión. El libro comienza, no lo voy a contar para que quien quiera lo pueda leer, que merece mucho la pena, estoy de acuerdo, aunque si Donato me oyera igual no le parece bien, pero nosotros quizá lo descartamos un poco porque es la microcolonización, es la colonización de un poblado en la Guinea continental, y entonces es la colonización a nivel familiar, la colonización a nivel de una pequeña tribu, de una pequeña aldea, que se puede extrapolar todo lo que queramos, pero bueno, como estaba ahí circunscrito a esos 8 años, decidimos el otro. Bueno, aquí el protagonista pues va a dejar, porque ha ido al seminario a Malabo y pierde la vocación y tal, y ya lo abandona y se va a hacer abogado y va a ser donde va a empezar el otro libro. Pero lo vamos viendo en sus 6, 8 años y desde luego con una ironía tremenda, es mucho más alegre, divertido. Luego está la parte negra también, negra en el sentido no del color. Pero lo vamos a pensar que va cogido al padre Ortiz montado en una Vespa, en una moto por la selva, vestido de monaguillo porque va a llegar a otro poblado. Eso no deja de ser una cosa simpaticísima en el centro de África y tal. Y cuando lleguen al poblado, bueno, esto lo voy a unir yo para no hacerlo muy largo, pues van a dar misa. Y cuando den misa, pues lógicamente como en nuestros tiempos va a ser en latín gran parte de la ceremonia. Y luego la homilía va a ser en castellano. Con lo cual va a haber uno, lo estoy uniendo, que no es así exactamente, pero bueno, como digo, para hacerlo más corto, que va a traducir al fan la homilía del padre Ortiz. Con lo cual imaginaros qué ceremonias, que para población negra que está allí, polígamos, etcétera. Van a aparecer muchos detalles simpáticos. La primera comunión que has citado tú del protagonista, que es muy simpática. Y lo que quiero, por lo que estoy haciendo todo esto un poco, no es, cuando lo he leído, no es muy distinto en el tema religioso a lo que vivimos aquí. Los temas de tener que guardar un tiempo para tomar la sagrada forma, no poderla tocar con los dientes, no poder comer antes durante unas cuantas horas, todo eso, lo hemos vivido también nosotros. También don Ramón, el maestro que forma a los niños de allí, como muchos don Ramones los hemos vivido aquí. Bueno, se producen un montón de cosas, pero voy a leer una, y ahí acabo, lo dejo para más debate, que puede ser, sujétame un poquito, que voy a coger, que puede, vaya, un segundito. No hace falta. La idea es civilizar. Claro, ha tenido un problema nuestro protagonista, ya con 13, 14 años, con el rector del seminario, ha tenido un problema, le ha dado una gran paliza. Por supuesto, sus padres se han puesto del lado del rector, como pasaba también aquí. Lógicamente, el rector acude
va a hablar con el padre y le dice que la paliza está muy justificada porque este niño es un subversivo y él tiene muchos alumnos, tiene que utilizar mano dura y tal y cual, porque él ha llegado ahí a civilizar. Entonces la situación es la siguiente: el padre de nuestro protagonista, el niño que ha sido golpeado y el rector. Y el rector les dice que civilizar, le dice, hemos venido a civilizar. Civilizar significa literalmente curar, eliminar el complejo pánico, sacarles a ustedes de la psicosis telúrica, observar el vocabulario. Por eso nuestra labor exige, usted lo comprenderá como primer afán, adentrarnos hasta los entresijos del alma indígena, bucear en ella hasta su subsuelo, hasta la remota profundidad en que se larvan monstruosas y deformes, como en los cuadros del Bosco, sus concepciones anarquizantes y tempranamente disolventes. Usted comprende, ¿verdad? Y estoy seguro de que mi padre no comprendió nada de todo ese discurso. Sigo un poquito más, excepto eso de que era el cabecilla, de que yo era el cabecilla de una conspiración destinada a socavar su sagrada autoridad. Y claro, me atribuyó la maldad absoluta, y así lo creí durante la convalecencia de la paliza que le habían dado. Una maldad solo comparable a la calenturienta y enfermiza imaginación del Bosco. ¿Y quién es ese hijo?, le dice el padre. Pues no sé, papá, será San Juan Bosco. Pues no creo, porque si no sería santo, es verdad. Y les repetía el discurso a cualquiera que pudiera escuchar. Fuimos a civilizar. Lo que ocurre que, como digo, mucho de lo que sucedía aquí también nos sucedía a nivel rural en muchos pueblos de España, porque era una concepción de la educación y de la religión. Aquí el papel fundamental creo que lo ejercieron los claretianos. El protagonista termina en un seminario y luego lo deja, creemos que es Donato, pero bueno. Y una sola cosita más, porque hay otro libro por ahí, de Antonio Oyarzábal, que habla del protagonismo que tuvo Fernando Castiella porque era el ministro de Asuntos Exteriores de aquella época. España apostó por dos candidatos en las elecciones. Uno, Carrero Blanco, que era Bonifacio, era la opción de Carrero Blanco, inclinado a mano militari, a continuar olvidándose de lo que decía la ONU y cualquiera. Y el otro, Castiella, un candidato Anastasio, que venía de Estados Unidos, que era más civilizado dentro de la derecha y tal, y ahí para todo el mundo se coló, fundamentalmente por los fans, Macías, se coló Macías y los dejó con un palmo de los... Y España no aceptó tampoco en ningún momento a Macías. Pues bueno. Y entonces, bueno, ahí ya hubo una ruptura total y un antiespañolismo y un de todo, porque claro, Macías, bueno, por unir cosas. No, yo por seguir con la conversación de lo que decías, cuando realmente los países europeos, ¿no?, colonizan África, se decía que llevaban las 3 M's, ¿no?, el mercado, la religión, la M de los misioneros, y la otra M ahora no me acuerdo, pero bueno, era el poder político, el poder económico y el poder religioso, ¿no? Y entonces me acuerdo en una conversación con mi suegro, el papá de Ramón, es, como él mismo ha dicho, y un poco del mismo tipo que Donato, pues crecido en una contraposición entre el poder, entre la mirada occidental, porque fue al colegio de los claretianos, estudió luego Derecho con la UNED, pero también tenía su familia en el pueblo fang y siempre fue muy respetuoso con todas las tradiciones fang. Tenía esa contradicción que él resolvía lo mejor que podía. Entonces tenía la mujer ante la que se casa con la iglesia, que era casualmente la mamá de Ramón, pero tenía sus otras 4 mujeres, porque él había aprendido de sus mayores que como hombre poderoso tiene que mantener varias familias y mantener y repartir su riqueza entre varias mujeres y varias familias. Entonces, para él convivían en su cabeza esas 2 creencias, esas 2 miradas y esos 2 pensamientos con sus
de dos civilizaciones distintas, porque no nos olvidemos que los blancos se creían que llevaban la civilización a África, pero es que África ya tenía su civilización. Y lo que se hace desde Europa es desmontar una civilización para superponerla con tu propia civilización, con tu propia religión, machacando la que allí existía. Entonces, me acuerdo con mi suegro una conversación que él decía, porque yo me preguntaba siempre, ¿y tú no vienes a misa el domingo? Le digo, no, yo es que soy atea, es que yo... Ramón siempre me decía, tú disimula, tú ves a misa y ya está. Yo digo, no, es que yo... Dice, primero nos traéis la religión cristiana y ahora queréis que nos la quitemos de encima. O sea, ¿cómo nos mareáis tanto? Estos jóvenes no entienden nada. Y siempre teníamos un poco esa discusión, ¿para qué los blancos nos traéis la religión y ahora llegáis vosotros blancos y nos decís que no creéis en Dios? ¿Qué lío me estáis montando, no? Y es así, ¿no? O sea, en Guinea los mayores tenían esa creencia, iban a misa todos los domingos a la catedral. El padre de Ramón era sagrado, se cogía a todos los nietos y se iba a la catedral de Malabo todos los domingos. Y eso coexistía con su poligamia, que defendía también. Mi padre puede ser una figura muy buena e interesante para analizar yo mismo personalmente. Eloísa lo sabe un poquito mejor, en el sentido de que ella es la extranjera de nuestra familia. Mi padre tiene, si os hablo de mi padre, os va a parecer un superministro o una superpersona. Sí, digamos que mi padre tiene un cierto poder. Y este poder también se puede medir, por ejemplo, yo miro la dictadura a través de las cosas desde mi familia. O sea, desde cómo veo a mis padres, qué tapan, qué dejan de tapar, ¿no? Pero mi padre también viene a ser esa figura que te puede ser un perfecto hombre, mi padre es un cachopán. Fíjate lo que te digo, es un superpoderoso de la dictadura y es un super mega cachopán, o sea, quieres comértelo siempre. Pero esto, dicho así por el hijo, si lo sacamos del hijo, lo llevamos a otro campo, nos encontraremos con que, a ver, mi padre y sus gentes, para poder trabajar para la administración española, tuvieron que adoptar cosas que ellos no abandonaron. Y las mujeres casadas en la iglesia eran oficialmente las primeras damas. O sea, si mi padre, que tenía, por ejemplo, 4 mujeres, vamos a poner, y mi mamá era su última mujer, o sea, 3 delante de ella, o sea, si mi papá se casaba con mi mamá en la iglesia, posiblemente sería porque mi madre era más joven, se podría presumir con una chavala más joven, pero ya había una primera mujer. En la parte religiosa de nuestra vida, yo sé que nuestros padres, como ha dicho Eloísa, también se siguen preguntando por qué los blancos trajisteis esto y ahora no decís que no son los blancos. Posiblemente ellos mismos se han olvidado que los blancos posiblemente se aprovecharon de esa oralidad que ya tenían las mujeres en una situación, porque yo considero que muchas de las batallas de nuestros padres, abuelos y nuestras es porque seguimos intentando dominar a las mujeres desde la culturalidad. La guerra es dominar a las mujeres en realidad. Hay una anécdota que yo cuento que tiene que ver con mi ciencia ficción, ¿vale? Yo ya no os hablo como si... Yo soy dibujante de cómics, ¿no? Y me gusta la ciencia ficción. En mi cómic lo he intentado explicar 1000 veces. Son una trilogía, bla, 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 el primer libro dedicado a mi mujer. En este libro dedicado a mi mujer, yo intento explicar cómo se separaron Pedro y María después de la muerte de Cristo. Pedro se fue a fundar Roma, Vaticano, mi padre. O sea, Antiguo Testamento es lo que tenemos en Roma. Pero ocurrió que María, perseguida, tuvo que huir. ¿A dónde? Pues a donde Moisés abrió las aguas, pero a la inversa. Entonces se fue a Egipto, la persiguieron ahí, se fue a Somalia, se fue a tal, hasta que acabó huyendo hasta la séptima catarata. ¿Qué es la séptima catarata? Pues ya hemos entrado en la selva. Y ahí se escondió María. ¿Cómo se dice? La alianza, ¿no? Esto de la alianza. Está escondida donde está María. Entonces, en esos lugares brota agua, brota verde, brotan animales, brotan... Entonces yo lo intento explicar así, porque cuando lo he intentado explicar de otra manera, que es la visión de mi madre, esposa de un polígamo, con todo lo que la iglesia y el propio sistema le aplicaba, me he dado cuenta que no puedo. Entonces me empecé a fijar en mis hermanas. Mis hermanas, que evidentemente no van a acabar en este discursito de me caso con no. Aquí ha habido una lucha que se está ganando por debajo y ahí es donde entra el feminismo, entran mujeres como Eloísa. No veáis a mi padre el día que
Mi padre, el día que le digo, tengo una novia, no éramos tan novios entonces, pero ya andábamos juntos. Y llevo a mi padre a una presentación que Eloísa estaba haciendo en el Centro Cultural de Cooperación y mi padre tuvo que estar. Y mi padre y yo nos sentamos en primera línea y le digo, esta es mi chica. Y Eloísa estaba leyendo así, con todos los embajadores y tal. Eloísa leyendo así, toda guapa, y mi padre me mira así, y le mira a Eloísa y me mira así y dice, ¿y tú, un bicho como tú, de dónde has sacado una mujer como esta? Claro, para mi padre... no es que yo sea menos, es que Eloísa era muy top para alguien que no tiene formación. Pero sin formación yo conozco la vida religiosa en mi familia, yo conozco a mi padre hasta tal punto de que no te va a hablar de política porque hay una dictadura y prefiere disimularlo hablando del Real Madrid. Cuando mi padre empieza a hablar del Real Madrid, ya te está hablando de política. Que todo el tiempo me corroe ahí, que es cuándo se encontró petróleo en Guinea. Porque claro, tiene dos aspectos mi pregunta. Primero, hay que ver los españoles que listos, ¿no? O sea, verdaderamente idiotas hasta el final. Solo han vivido de la madera y del cacao y resulta que tenían ahí y ni se enteraron. Vale, bien. Pero la otra parte es que todo esto que contamos es muy distinto si tenemos en cuenta el petróleo. La dictadura es muy distinta si tenemos en cuenta el petróleo. La participación de los rusos, de los americanos, todo ello cambia completamente. Entonces, como me falta ese dato... Eso sí que te lo sé contestar, que en mi tesina me tocó estudiármelo bien. A ver, se empiezan a hacer prospecciones ya en los 80, o sea, esto ya no es en Macías. En la época de Macías no había petróleo. En la época de Macías se seguía explotando lo que era la riqueza, o sea, los españoles lo que habían explotado antes de Macías, o sea, durante la colonia, era la madera y el cacao. Cuando llega Macías, la mayoría de las empresas españolas tienen que salir, muy poquitas consiguen coexistir con Macías, algunos se quedan negociando, cediendo en una situación compleja, algunas se quedan, otras se van. Y la madera y el cacao empieza a bajar la explotación durante la época de Macías. Cuando llega Teodoro Obiang, que en esa primera etapa parece que llega a un régimen más democrático, más cercano a España y se empiezan a mantener conversaciones, empiezan a hacerse prospecciones. Y es Repsol la que empieza a hacer las prospecciones. Si no me equivoco, es con la época de Felipe González. ¿Qué pasa? Que se empiezan a hacer las prospecciones y España todavía no estaba en una posición económica tan potente como para mantener lo que implicaba económicamente una prospección petrolífera en Guinea, que son de aguas muy profundas. O sea, hacer esas prospecciones era muy caro. Entonces, aunque todo apuntaba a que había petróleo, en un momento dado España se rinde y decide que no va a seguir haciendo las prospecciones porque es mucho dinero y porque durante los primeros años no lo encontraron. Casualmente España se rinde, Repsol sale y al año siguiente los americanos encuentran 3 o 4, lo que se llaman bolsas elefantes, en un plis-plas. No tenía España ni la tecnología ni el dinero para haber rematado esa prospección. Solo con un poco más de inversión lo hubieran conseguido, pero no lo consiguieron. Y cuando ya entran los americanos, que Repsol vuelva a entrar ya es casi imposible por 2 razones. Obiang ya ha ido haciéndose cada vez más fuerte y cada vez menos democrático y cada vez más dictador, entonces de alguna manera para él España empieza a ser el poder colonial con el que no quiere saber nada. Entonces sí, a Repsol le dio algunas concesiones, le dio algunas migajas, pero la explotación ya la hicieron los americanos, que son los que habían hecho la prospección exitosa de petróleo, ¿no? Sí, y también todo ese tema también lo podemos, la verdad, lo podemos meter en toda esta guerra que parece que no existe, ¿no? Esta guerra fría, porque yo sigo recordando que Obiang Nguema accede al poder, digamos, de forma absoluta en los años 80 y crea su partido político Obiang. Todo lo de Obiang es tan rápido que hasta te parece que en realidad España no es que no pudiera sacar el petróleo de ahí, es que en algún momento los poderes de países un poquito más
más fuerte Francia, no olvidemos que Francia peleaba por este pequeño trozo, o sea que a España lo debieron barrer políticamente. No voy a poder decir que Repsol no pudiera competir, pero para Guinea, como no era la información que recibíamos, Estados Unidos, y también te voy a decir a nivel guineano el tema del petróleo. Si Donato escribiese los siguientes 40 años, va a hablar, su libro podría arrastrar toda la historia de un joven que se llama Tutu Alicante León. Lo de Monaguillo, lo de... Bueno, él también fue Monaguillo. Es que bueno, yo fui medio... Todo el que podía estudiar y era un poquito más listo, la única manera de entrar a los estudios era a través de los seminarios, sí, y los claretianos que te decían Monaguillo. Claro, y esto también... Y el que además era un poco más listo, después de Monaguillo, al seminario, y así pasaron los grandes intelectuales de Guinea, la mayoría, todas pasaron por un intento de seminario y de ahí pues la mayoría se salieron, pero entraron así a los estudios, era la manera de estudiar. Claro, y lo decía porque Tutu, ese chico es anobonés, de la isla de Anobón, que perfectamente por esta forma tan encadenado de que si muestras aptitudes casi te vas a Monaguillo, casi todos pasaron por ahí, incluso Tutu tuvo su revolución, no la tuvo en Guinea, la tuvo aquí con Rouco Varela. Bueno, tú consideras a Rouco Varela un racista totalmente, y bueno, yo no os miento, pero esto, ¿por qué digo Tutu? Porque Tutu puede llegar a ser presidente de la República de Guinea Ecuatorial después de Obiang. Y esto es un trabajo que nosotros proponemos, esto que os digo suena, pero claro, Tutu es anobonés, ¿cómo va a gobernar un anobonés en un país donde hay tantos fans? Tutu es hombre, ¿cómo va a convencer? Hoy en día las mujeres en Guinea Ecuatorial ya están con un discurso cada vez más, o sea, ya no me vendas cualquier cosa, Entonces, aquí hay mucho que hacer y la verdad es que yo sí que creo que el cuarto libro de Donato va a ser, ojalá no se nos vaya antes Donato, porque yo creo que mi deseo más grande es que Donato acabe en nuestro pueblo, que pueda visitar el pueblo de sus padres, porque es un mal ejemplo para nosotros, Donato aquí, porque también te da la sensación de que yo también he venido aquí, en lugar de disfrutar de una vida que podría ser con mi familia, acabaré torturado mentalmente y eso es lo que quería decir, ¿no? Que se cambian las cosas, aunque parezca que no se cambia, con nuestro español africano, ¿verdad? Tengo yo una cita de Donato sobre el exilio. Él dice: llevo 60 años exiliado y lo he dicho siempre, no estoy en España porque me gusta la paella, sino porque no puedo vivir en mi país. ¿Y quién me lo impide? Teodoro Obiang. Bien, ¿y quién puso a Obiang ahí? ¿Y quién lo mantiene? Pues los españoles, entre otros. Y me imagino que los intereses petrolíferos, eso. Y mi pregunta es, ¿cuánto del beneficio del petróleo le ha llegado a la gente? Pues ahí le recomendamos, Ramón hablaba de Tutu Alicante. Tutu Alicante tiene una ONG en Estados Unidos, basada en Estados Unidos, que se llama EG Justice, Justicia para Guinea Ecuatorial. Y ellos se han especializado en hacer el seguimiento de dónde va el dinero del petróleo. De hecho, ellos han presentado parte de los informes que han llevado a que se juzgue a Teodorín, ¿no?, al hijo de Teodoro Obiang, y a otras gentes del régimen, porque lo que han hecho es seguir dónde van esos beneficios. Y desde luego no van a la población, sino, por eso decía yo antes, las empresas americanas, entró Francia pero salió, o sea, al final el 80% de las empresas petrolíferas son americanas, y lo que hacen es que se pacta la explotación con esa empresa desde el ministerio se creó un ministerio especial, minas e hidrocarburos. Como contratista del Estado. Exacto. Entonces, ¿quién coordina ese ministerio y esas concesiones? Pues el hijo de Teodoro Obiang. Entonces, esas concesiones, los beneficios de las concesiones no iban al país, iban a una cuenta aparte. Y eso está todo rastreado por unos informes que los pueden buscar y que los ha publicado esta ONG y que son escandalosos. O sea, estamos hablando de millones y millones de dólares o de euros o de francos cefas que nunca llegaban al gobierno porque había una mano que los... O sea, sí, se pactan 3 millones, pero en realidad se han pactado 50, de los cuales 3 es los que van al ministerio y al gobierno, y los otros 50 menos 3, 47, van a su bolsillo. Y así se han enriquecido Teodorín y su círculo, porque de él dependía ese ministerio y esas concesiones.
Sí, y también hay que decir esto que es muy importante, supongo, el petróleo lo tapa todo, 1 millón de barriles al día y todo el mundo aquí se vuelve Bill Gates, ¿no? Pero claro, Bill Gates empezó desde pequeño a tener dinero, así que lo sabía manejar. En ese caso había gente muy pobre que de repente tenía pasta y bueno, se le fue la olla. Guinea Ecuatorial, su riqueza se puede manejar con los términos del petróleo. Eloísa lo hace bien porque es uno de trabajó en eso, en África, pero también hay otra cosa. Hemos hablado de la madera y el cacao. Bueno, mi padre fue como mínimo 25 años director general de todas las aduanas de Guinea. Si empezamos a hablar de las cosas que se sacan en Guinea, o sea, que aquí el petróleo está bien, pero aquí hay empresas que se llevan madera. Pero ya casi no entendemos por qué esa selva no se vacía. Y claro, ahí es donde entran empresas españolas, entran empresas otros israelíes y todo esto. Eso hay un buen tinglado ahí. El tema es que, claro, el petróleo, lo mismo que le ocurrió al petróleo es que encontró a una gente que ya tenía unas estructuras corruptas extremadamente, y no solo eso, sistemas familiares de beneficio interno. Esto ya ni siquiera es corrupción, esto no es un país, nos han regalado este territorio, entonces nos permitimos todo, ¿no? Todo. Es decir, si llegan becas, España enviaba becas, las becas primero para algunas casas. ¿Por qué me tiro lo de mi padre como director general de aduana? Otros cargos tiene mi padre, ha tenido. El de director de aduana te permite entender qué se saca y qué se mete. Entonces, cuando se habla del hijo del presidente, hay que también preguntarse quiénes les tapan. ¿Sabes? Porque se tiene que sacar. El hijo del presidente controla todo lo que tenga que ver con extracciones de madera de Guinea, lo sabes, ¿no? El hijo del presidente, el mejor amigo del presidente, fue durante muchos años ministro de Obras Públicas, controla todo lo que tenga. O sea, si queréis os voy a ir metiendo hasta en los últimos. Bueno, porque hay un vídeo que hizo Easy Justice, que lo ilustraste tú, Ramón, que explica eso, todo el conglomerado de personas y empresas que realmente chupan todos los ingresos, que son brutales, que tiene Guinea Ecuatorial, porque es un país pequeñito con tantos ingresos, pero que tú vete a un hospital público en Guinea Ecuatorial. O sea, en Bata, porque en Malabo había un par de clínicas un poquito mejores, pero en Bata recuerdo a mis amigas de Bata que a la única clínica que se atrevían a ir con un poquito esa era de las monjitas españolas, porque tenían enfermeras y un sistema más limpio y te atrevías, pero toda la vida, o sea, no hay un sistema de sanidad público, no hay un sistema de educación público, porque se han tragado el dinero ellos para sí mismos y para su enriquecimiento personal. Porque es que hablar de corrupción en Guinea Ecuatorial a veces, nosotros yo que he vivido fuera gracias a que pude escaparme, por decirlo de alguna manera, con mi chica, es que también yo he estado observando, por ejemplo, España, ¿no? Que casos de corrupción por aquí, es que se puede detectar, aunque luego hay dificultad de investigar y tal, pero primero hay unos jueces que son independientes, abogados que investigan y tal, hay prensa independiente, ideologías y tal. Yo siempre me he preguntado, cuando Guinea Ecuatorial, porque mucha gente quiere cambiar a Obiang, cambiamos a Obiang y nos toca gestionar ese país. Es que la gangrena, el modelo de corrupción en Guinea no creo que pueda ser fácil identificar, por ejemplo, aquí por decir Bárcenas, ¿sabes? Por decir Coldo. Se puede enfocar un camino, ¿no? Para empezar a investigar. En Guinea Ecuatorial, si tú mencionas el nombre de mi padre, nadie. Puedes mencionar. Hay una cosa que tiene que ver con esto. España Eloísa lo ha dicho antes, España tiene mucho que ver en este caso, y eso es una educación, cuidado que donde se inspiran los Donato, estamos hablando de literatura. Hay una cosa que funciona en España que es la MAO, Movimiento Amigos de Obiang. El máximo, digamos, alguien que está ahí como tal sería el rey. Ya está, porque es una cuestión. El rey no, el antiguo rey. Vamos a decir que son sociedades que parece que, a ver, yo lo explico ahora que parece muy malo, ¿no? Porque hoy en día hablar del rey, pero en realidad digamos que son amigos, ¿vale? Amigos haciendo negocios. Y claro, esta Mao, cuando leéis a Donato, cuando Donato dice que quiere volver, no está pudiendo estar en su selva, esta Mao es una de las que lo permite. Porque esta Mao puede manipular a Donato Ndong
tratándolo muy bien, con esta elegancia que hay que tratar primero a un señor como Donato, intelectual, pero al mismo tiempo tapándole cualquier opción de ir a ejercer esa intelectualidad, ya no solo en Guinea, aquí mismo en España. Esta MAO es el Movimiento Amigos de Obiang, y ahí es donde yo os digo que si queremos saber que Guinea Ecuatorial, nosotros que somos esos activistas que hoy somos molones, venimos aquí, hablamos como si fuésemos a arreglar el mundo, y os información encima, tendremos que tener un poco de humildad. ¿Por qué? Porque van a haber familias, va a haber hermanos, padres que se están metidos en esto que llamamos corrupción, que ya no es corrupción, es crimen organizado a un nivel que más de uno va a tener que explicarlo. Nosotros en mi familia decimos, cuando muera nuestro padre, se acabó el escudo. Sí. En algunas lecturas que he tenido sobre Guinea, para preparar todo esto, he visto que se está reduciendo de una manera bastante, o por lo menos las noticias que tenemos, la producción de petróleo que tiene ahora mismo Guinea. De hecho, en lo que yo he leído, ahora mismo hay como la mitad de hace 10 años la producción que se está haciendo. ¿Qué pensáis o qué piensas tú, Ramón? Digo Ramón porque, bueno, tienes los pies allí desde siempre. ¿Qué pensáis que puede ocurrir cuando realmente se acabe ese maná que tiene Guinea? Lo que no va a terminar es el maná. El petróleo es como un elemento que está ahí, lo único que hay que sacarlo. El problema que tenemos es que la gestión, porque claro, puede haber vacas flacas, y las vacas flacas se gestionan. Si los gestores que te van a... Es como la Dana de Valencia la van a gestionar los que no estuvieron al día de la Dana. Entonces en Guinea el petróleo puede bajar porque se ha quitado 25 años y baja, y se tiene que esperar otros 500 años para que suba. Pero claro, simplemente ha bajado. Guinea no ha dejado de existir, la madera no ha bajado, la gente no ha dejado de tener formación en deporte. Podemos fomentar otros campos. No, lo que te quiero decir con esto es que, ¿qué pasará? Pues a mí me gustaría que este petróleo hubiese diversificado las opciones para otro tipo de economía. Sobre todo en cultura, que sabéis de que nosotros los africanos somos muy... Bueno, pero hay una cosa, Ramón, que sí que me gustaría complementar a lo que ha dicho Ramón, que es lo que antes decíamos, en realidad el petróleo no ha revertido en el beneficio de la población, lo que ha hecho es enriquecer a 10 personas, 15, que son esas grandes familias vinculadas a Teodorín, ¿no? Y luego hay otra cosa que se llama, no sé si lo habéis leído, la maldición del petróleo, que es, claro, cuando descubren petróleo en Noruega, Noruega es una democracia consolidada, además con una perspectiva muy socialdemócrata. Entonces, cuando un país con esas estructuras democráticas descubre petróleo, el petróleo revierte directamente en todo el Estado y en toda la población. Pues Noruega, que es de los países europeos que más petróleo tiene unas instancias sociales, una educación pública gratis para todo el mundo desde toda la vida, el médico es gratis para todo el mundo desde toda la vida, pero eso es porque te llega la riqueza del petróleo cuando tú ya tienes un Estado consolidado y con una mirada muy socialdemócrata. ¿Qué pasa en los países africanos como Angola, Nigeria o Guinea? Que cuando se descubre el petróleo no hay un Estado consolidado. O sea, son países ya independientes, pero no son estados consolidados democráticos. Entonces, el petróleo lo manejan manos privadas directamente, o sea, 4 manos que pactan con 4 empresas extranjeras, con lo cual ahí la riqueza se la lleva la empresa extranjera y esa mano que ha hecho esa gestión y esa negociación no repercute en el beneficio del país. Y además, lo que se llama la maldición del petróleo implica otra cosa. En Guinea, por ejemplo, ya no se cultiva, porque la riqueza que genera el petróleo en su manejo, en los que trabajan en las plantas, los salarios que cobra esa gente, hacen que cultivar tomates no sea rentable. Allá a nadie le resulta... Entonces, en Guinea, por ejemplo, que tiene una zona en la isla, voy a hablar de la isla, por ejemplo, en la isla de Bioko, toda la zona de Moca es una zona que en la época de la colonia era la huerta de Guinea, porque ahí se podía cultivar de todo, es una tierra súper rica, súper fértil. Ya no se cultiva nada ahora en Bioko, todo se importa de Camerún. O sea, hay un problema en el barco de Camerún y no teníamos huevos. Hay un problema en el barco de Camerún y no teníamos tomates.
No tenemos porque ni carbón. La economía del petróleo en países pequeñitos como Guinea implica eso, que no es rentable cultivar. Es que precisamente era eso a lo que yo me refería. Si en un momento determinado ya no hay dinero para pagar que alguien trabaje por ti, ¿cómo va a vivir Guinea? Pues tendrá que lo volver. mejor a la población hasta le beneficia, ¿no? Porque a veces países con menos riquezas grandes se han organizado mejor que países con esas riquezas. Indudablemente depende quién maneje, se hace de una forma o de otra, porque en Arabia Saudí tú eres árabe de allí, eres un saudí y no tienes que preocuparte de tu vida para nada, porque todo te lo paga el Estado. No así a los pakistaníes que están trabajando, esos no. Pero si tú eres de allí, sí. Y sin embargo aquí es al contrario. Si en un país pequeño no ha revertido, claro, pero se quedan como si... Claro, en realidad, en Arabia Saudí, digamos que lo que ocurre es que los saudíes, bueno, también conocemos muy pocos y a lo mejor también son una población súper poca para un dinero tan excesivo como para que alguien con un poco de cabeza sepa de que les vamos a contentar mientras los demás sufren, ¿no? Esto en Guinea ocurrió, en realidad. Cuidado, porque ahí es donde yo quiero hablar e insistir en las familias. En Arabia Saudí también las familias son las que se benefician, son las que montan las estructuras, las empresas pequeñas de subcontratación. Todo lo que yo he leído, más o menos, lo que he leído de Arabia Saudí y su forma de manejar estas cosas, está más o menos a la guineana, solo que ahí es musulmán y nosotros somos cristianos. En este caso, nuestra estructura es también, os voy a dar un ejemplo de esto. Aquí hubo una embajadora que ha caído en desgracia, una embajadora de Guinea Ecuatorial, Purificación Angondo, que ha caído en desgracia. Cuando digo que ha caído en desgracia, porque uno de sus hijos se vio implicado, persecución política, porque era juez, era presidente de la Corte Suprema de Justicia, mientras su mamá era embajadora, creo que no sé dónde, bueno, en fin. Y la reacción, es que es una cosa que tenéis que ver, para que veáis cómo se implica el embajador de España implicándose en algo que puede costar muchas cosas diplomáticas. Pero no solo el embajador de España, se implicó la embajadora de Estados Unidos para ir el embajador de Francia, 5 embajadores se desplazaron para ir a salvar al hijo de... ¿Qué quiere decir esto? Vale. Esta es una de las familias, como las saudíes, que no pueden decirte que les fue muy mal. Mi familia no tenemos, yo no tengo dinero como los saudíes, a lo mejor no estoy dando esa charla aquí, estoy en Malibú. Pero sí, nuestras familias tienen todos los beneficios. Pero de verdad, los beneficios significa un país que no tiene sanidad, pero que tú puedas curarte. Los beneficios significan un país que no tiene, donde las mujeres, por ejemplo, de mi familia, pueden tener cierta facilidad para conseguir un visado para venir a parir a Europa. Ya no hablemos de los abortos y todo esto. Es un país donde aunque no parezca, porque no tenemos ricos, no tenemos edificios, pero se beneficia a mucha gente. No hablemos de la justicia. Yo, por ejemplo, ante el 90% de los jóvenes bubis, si nos vamos ante la ley, es que simplemente me bastaría ponerme muy fan para que ninguno me gane. Y venga de la familia que venga. Fíjate que esto tiene que ver con las estructuras familiares, que parece que no, porque claro, no construimos grandes edificios, pero hay un súper mega poder que también se puede explicar teniendo en cuenta la economía y muchas cosas. No, yo lo único por la contraposición con Arabia es que no conozco muy bien el sistema de Arabia Saudí, pero yo entiendo que es verdad que en Arabia Saudí igual la construcción del Estado está un poco más armada y el reparto puede que llegue a determinada parte de la población, pero lo que te reporta Amnistía Internacional de las condiciones de trabajo, explotación y esclavitud de Arabia Saudí no son como que para haya llegado... Igual se ha repartido un poco mejor entre ciertas capas de la población, pero sigue siendo una dictadura que ha manejado ese dinero para su propio beneficio y el de la familia real saudí. Pero es verdad que igual ha construido un poquito mejor el aparato del Estado para los saudíes. No, es eso lo que te decía, ¿no? Porque cualquier empresa extranjera que quiera trabajar en Arabia Saudí necesita tener trabajadores saudíes
sin que tengan que ir a trabajar, los tienes que tener dados de alta simplemente y pagarles su sueldo, faltaría más, pero que realmente no... Por eso te digo que es que tienen unas condiciones especiales los sauditas, nada no es más, comparable nada el caso más. de Arabia Saudí. Yo me refería, cuando he hablado de la maldición del petróleo, al caso de África, ¿no? Que cuando se descubre petróleo son estados muy recién puestos en marcha, donde no hay realmente una construcción del Estado y de la democracia. O sea, sí, hay un libro muy divertido que les recomiendo, que se llama Payasos y monstruos o algo así, de un historiador catalán, que habla de las dictaduras y de los dictadores africanos, ¿no? Y menciona en una conversación entre Mobutu y Teodoro Obiang, cuando Teodoro Obiang acababa de llegar y había dado el golpe de Estado y era presidente de Guinea Ecuatorial, y le dice a Mobutu: pero tú ¿cómo haces que llevas ahí tanto tiempo? Si tú también en el Congo hay una democracia, ¿no? Me dice: hombre, claro, es una democracia, tú haces elecciones y las ganas. O sea, no hay un Estado democrático ni en Guinea, ni en el Congo, ni en muchos de los países africanos, lamentablemente, porque para tener una democracia no solo hay que tener elecciones, tienes que tener un sistema educativo que llegue a toda la población, una prensa libre, unas instituciones sólidas, un reparto y una división de poderes que no existe ni en Guinea ni en otros países de África. Entonces, si no tienes eso, los beneficios del petróleo se los reparten como quieren. Que es también cómo se ha educado a la gente. No olvidemos que la generación que recibe la brumaduría petrolífera no es una población formal en temas de petróleo. O sea, los guineanos no esperaban el petróleo, los guineanos se formaban en abogados, querían ser otro tipo de oficios, y el petróleo vino, ¡pum! De hecho, los primeros que se traen para gestionar para Guinea el tema del petróleo son nigerianos, filipinos. Primero se estructura, Estados Unidos lo que hace es estructurar la seguridad de trabajar para que todo quede bonito, que la gente crea tal, y luego con el gobierno llega a esos pactos donde las subcontratistas, empresas, son de las familias. Entonces, ahí dentro es cuando se empiezan a hacer cursillos, ¿sabes? Pequeño cursillo a Estados Unidos, se crea un pequeño... Es que ni siquiera es un país preparado para, hostia, hay que gestionar el petróleo, hay que ver qué dividendos nos toca económicamente. No, es un país que ni siquiera habla del petróleo. Cuando en el Parlamento de Guinea se hablaba de los beneficios del petróleo como si fuésemos saudíes. Yo me acuerdo de cómo presumían. A ver, Camerún nos da de comer, literalmente. Antes Eloisa lo ha dicho. Camerún nos da hasta carbón que podemos quemar nosotros mismos. Aquí ocurre una cosa. Cuando el petróleo llegó y toda esta gente que no tenía nada, cuando digo no tener nada, hablo económicamente, de repente tiene un montón de dinero. Tienes que ver el nivel de crispación que se generó en el ecuatoguineano, claro, yo lo llamo complejo, para competir contra el camerunés. Ay, los cameruneses nos trataban mal, o sea, el guineano se sintió rico, súper rico, sin que esto esté ligado a un cerebro que puede gestionar una riqueza de lo más mínima. O sea, vacas flacas se gestionan, vacas altas también. Entonces, en Guinea no había este tipo de preparación, había un otro tipo de preparación. Y eso sí que lo voy a decir como si fuese gente como mi padre, ya muy mayores, que estaban teniendo nietos, que habían, con la cooperación habían conseguido hacer estudiar a algunos de sus hijos, y nada de petróleo, que tenían que gestionar. Hasta hoy mi padre lo acaban de nombrar, para desgracia de mis hermanas, presidente, es el que gestiona todo lo que es anticorrupción en Guinea Ecuatorial. Bueno, os puedo decir que ese hombre tiene 80 años, es la clara demostración de que ese país no tiene ni gente joven para... O sea, estamos hablando de un país que cuando se mueran nuestros padres, ahí es cuando nos daremos cuenta de, oye, ¿por qué no pudimos ser como Dubái, 28.000 kilómetros cuadrados, menos de 1 millón de habitantes y 1 millón de barriles diarios? O sea, podríamos haber sido más que Dubái. Pero claro, nos envalentonamos, nos sentimos... tenías que ver a los guineanos en el mundo, tenías que verlos. Sois nuevos ricos. No, ni siquiera eso, porque un nuevo rico al menos vas a notar un Dubái. Esto no era un nuevo rico, esa era una persona al que le dieron algo que superaba todas sus expectativas intelectuales. Perdón. Bueno, de la literatura hemos pasado a
a la realidad, quizás. Pues de literatura sí que, como hay un montón de libros, yo he traído como para que vaya más allá de los Fang otras literaturas de Guinea Ecuatorial, por si alguien quiere seguir conociendo Guinea Ecuatorial a través de la literatura. Entonces, hay un escritor que es es fantástico, tiene además una escritora y una narrativa muy divertida, que es Juan Tomás Ávila Laurel, que es anabonés, y él para mí tiene, este libro es para mí el mejor de Juan Tomás, que se llama Arde el monte de noche, que además justo está ahora muy de actualidad porque sabéis que ha habido una pequeña revuelta en Annobón, ya han detenido a todos los participantes en la revuelta y están todos desde hace más de 2 meses en la cárcel en Guinea, entre ellos poetas, escritores, intelectuales, porque los pillaron a todos además en un festival. Y están todos detenidos, entonces súper de actualidad. Y luego tenemos un amigo nuestro común, Boturu, que escribe poesía, él es bubi, entonces pues para conocer también un poco el pensar de los otros pueblos de Guinea Ecuatorial, este amigo nuestro que es poeta y que se llama Recaredo Silebo Boturu. ¿Podemos leer ¿Quieres leer un poema? Pues Ramón quiere leer un poema de Boturu. Cerramos con la lectura del poema, salvo que haya alguna intervención. Ah, vale, perdón. Cerramos con el poema, perfecto. Esas ramas que se mueven rítmicamente al son del viento, esas hojas que bailan apasionadamente a su compás y ritmo, sin hacerle daño a nadie, sin importarle nada, sin preocuparse por nada, entienden de libertad, sí, de libertad. Soy una isla negra, diminuta, escondida entre los brazos de esta mar solidaria, escondida entre las barrigas de estos bosques rocosos. Soy una isla tranquila, isla que no quiere cerrarse ninguna puerta, isla dispuesta a abrir las compuertas de sus mares, las ventanas de sus células vivas y de vez en cuando salir volando, desgarrando las nubes grises colgadas sobre sus hombros. Recaredo Silebo Boturu, estrofas extraídas de Voces desde la Selva. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y el libro para seguir leyendo. Claro, de la parte de Marruecos. Hemos terminado nosotros hasta de todas las... Por cierto, me debes una ficha, querida. la tengo más que hecha, te la sigo mandando. No, como si me la tienes que mandar. Pues te la mando y además te tengo que tomar. Oye, es que. Perdona un poquito, voy a quitar para que no...